A ver, voy a comenzar tomándoles a todos ustedes en casa un examen. Usted, papá, mamá, seguramente los hijos también, frente a su televisor. ¿Tienen ustedes alguna leve idea de cuántos decibeles de sonido, de ruido sale de su televisor? Del ruido que hacen los bebés en la casa, del bocinazo que escuchamos del taxi o del bus cuando salimos de la casa rumbo al trabajo, de ese atolladero humano y de vehículos con que nos encontramos en el centro de la ciudad. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuál es el nivel de ruido que soportamos todos los días en las diferentes ciudades del país? Seguramente no, pero hoy en este programa vamos a identificar todos esos ruidos y sobre todo vamos a identificar aquellos que en algún momento representan un serio riesgo para nuestro sentido del oído. Muchos de esos ruidos, como el de la discoteca al que nos exponemos cuando vamos a bailar los fines de semana, si lo hacemos con frecuencia, incluso pueden terminar con nuestro sentido del oído. Podemos volvernos sordos, sí señor. Por eso tiene que ver este Hora 23 de esta noche, en el que ya estamos listos con Paola. Buenas noches, Paulita, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor Hugo. Hola, Bolivia. ¿Cómo están los 9 departamentos? Bienvenidos a Hora 23. Bienvenidos porque vamos a hablar de este tema tan interesante y tan importante. Además, esos ruidos terribles, Víctor Hugo. Esos ruidos que tú decías pueden causar sordera, pero no solo sordera. ¿Tú sabías que esos ruidos pueden generar, por ejemplo, dolor de cabeza? No, yo lo siento todos los días, definitivamente. Tú que tienes la presión alta. Se eleva todavía más con el bocinazo del taxista todas las mañanas. Y sí, es así, porque aumenta la presión sanguínea, el tipo de contaminación acústica que tenemos en la ciudad. Además, te cuento que puede generar también falta de interés sexual, aunque no me lo creas. Eso todavía no lo he experimentado, pero bueno, a ver, vamos a comentar de todo esto precisamente en el programa de hoy, porque hay muchísimos elementos que vamos a mencionar a todos ustedes, amigos que nos siguen en casa, respecto de este tema. Hoy todos salen expertos y todos van a aprender a cuidarse. Vamos a ver cómo está la contaminación acústica en Bolivia y en La Paz, en el centro paceño, donde a veces todos esos ruidos molestosos superan los 80 decibeles, 10 decibeles más de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Se llama contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente de una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o de manera adecuada. El término contaminación acústica hace referencia al ruido, entendido como sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas, tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, entre otros, que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Este término está estrechamente relacionado con el ruido, debido a que está considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos, fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas, como el transporte, la construcción en edificios y obras públicas, la industria. Y en nuestra ciudad de La Paz, las marchas, las manifestaciones, los bloqueos, los puestos de venta callejeros, que ponen música de manera muy elevada. Según la Organización Mundial de la Salud, 55 decibeles es el nivel de ruido que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud. Niveles sonoros de las avenidas del centro de la ciudad de La Paz llegan incluso hasta los 85 decibeles y a los 114 cuando se hace un uso indiscriminado de la bocina. La contaminación acústica lo sufre toda la población de todo el mundo. Japón es el país con mayor contaminación acústica, seguido de España, países de América Latina y
México, pero por supuesto que en este programa nos vamos a enfocar más en nuestro país, en Bolivia, y es por eso que quiero presentarles la pregunta de esta noche. Ponga atención. Según su percepción, ¿cuál sería la fuente de ruidos que genera mayor contaminación acústica en su ciudad? ¿Salones de fiestas y discotecas? ¿Voceadores de transporte? ¿Amplificaciones callejeras? ¿O las sirenas y bocinas? 4 opciones para que ustedes puedan participar a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Hora 23. Y bueno, esperamos su participación esta noche. Tenemos ya 2 invitados en los estudios de Hora 23, expertos en la materia, y vamos a conocerlos de inmediato. Tengo acá a Amanda Vilca, es jefe de la Unidad de Control de las Actividades Económicas y Sociales de la Alcaldía Municipal de La Paz. Amanda, qué gusto tenerte acá en Hora 23. Bienvenida. Gracias por la cobertura. No, a ver, y por este lado, Andrés Martínez, ingeniero Andrés Martínez, es ingeniero en ejecución de sonido, Andrés, sí, pues, bienvenido. Un gusto estar acá y obviamente compartir información de lo que nos gusta y de lo que nos dedicamos, ¿no? Y bueno, el tema de hoy va a sonar, sin lugar a dudas, y fuerte. Podemos estar seguros. Comenzamos. Por supuesto, bienvenidos a ambos. A ver, Andrés, yo quiero preguntarte, es algo muy básico, pero desde tu punto de vista, ¿cómo diferencias entre lo que es un sonido y un ruido? Pues ese es un punto muy interesante porque a lo largo de la historia y del desarrollo del sonido y todo, hay muchas formas de ver esto. Y en realidad yo les voy a dar una que a mí es la que más me gusta y cuadra en esto. Sonido es lo que nos interesa. Digamos, estoy hablando por teléfono, sonido es el lenguaje que tengo, y ruido es el entorno, que me perjudica escuchar lo que quiero escuchar. Eso se puede dar la vuelta de un lado a otro. Les doy un ejemplo así rápido. Estamos filmando un comercial de niños en la Plaza Baroa. Eso es el sonido de los niños, el ruido de los autos. Estamos filmando un comercial de autos en la Plaza Baroa, será el sonido de los autos, el ruido de los niños. Y eso se da la vuelta. No, claro, puedes resumirlo en que sonido es aquello que te gusta, que es agradable al oído, que te interesa escuchar. Exactamente. Y ruido aquello que te molesta, que te estorba, hasta que te puede generar cierto daño en algún momento. ¿No es cierto? Se dice que un sonido no tiene que ser siempre demasiado fuerte para convertirse en un ruido. No, en realidad la diferencia se marca simplemente con esas molestias que pueden causar a las personas o esa falta de concentración que a veces genera, nos desconcentran esos ruidos. No, pero no solamente te genera un daño fisiológico, te genera un daño psicológico, que es de lo que vamos a hablar en unos momentos. Porque definitivamente cuando el ruido alcanza intensidades que ya no las podemos tolerar, son demasiado incómodas. ¡Ojo! Este aparatito definitivamente podría estar dándonos una alerta de que en cualquier momento lo vamos a perder. A ver, vamos con Amanda Vilca, jefe de la Unidad de Control de Actividades Económicas de la Alcaldía. Ustedes, Amanda, salen todos los días con el sonómetro. El sonómetro es el aparatito digital que mide la intensidad del ruido que existe en las ciudades. ¿Cómo estamos a nivel de ruido en la ciudad de La Paz? ¿Somos una de las ciudades con mayor ruido de Sudamérica o todavía no hemos alcanzado los niveles, por ejemplo, de Santiago o de México? Bueno, en la ciudad de La Paz se han elaborado mapas de contaminación acústica que nos permiten establecer que la zona donde hay mayor contaminación acústica es precisamente el eje central, ¿no? El 80% de la contaminación acústica en La Paz se debe al transporte vehicular y los demás porcentajes se van distribuyendo en diferentes actividades, ¿no? Desde industrias, actividades con alto impacto sonoro, etcétera. Claro, que todo se concentra en el centro de la ciudad y sobre todo en las horas picos. Los bocinazos, el ruido de los motores, los gritos de los voceadores, de la gente apurada por llegar a casa, los vendedores. O sea, Dios mío, es una cosa realmente impresionante en el centro de la ciudad de La Paz. Así es. Como les digo, el 80% es por el parque automotor y en este sentido la Secretaría de Gestión Ambiental ha identificado las zonas que deben priorizarse en atención. Por eso es que el año pasado se ha emitido una ordenanza municipal que establece las zonas de alta contaminación acústica, que son precisamente el centro de la ciudad y la zona de Miraflores, donde hay una mayor cantidad de unidades educativas y centros de atención médica, ¿no? Que son poblaciones vulnerables. ¿Qué tipos de medidas de prevención se están tomando en estas zonas que tienen tanta contaminación acústica? Bueno, las zonas de alta sensibilidad acústica se van a implementar a partir de la siguiente gestión. En esta gestión estamos llevando a cabo un programa, primero de capacitación
a la población vulnerable, precisamente, que son los conductores, la gente que realiza actividades en el espacio abierto, en la calle. También vamos a hacer una campaña de audiometría precisamente para estos grupos y ya para el siguiente año tener con todo, ¿no?, las zonas de alta sensibilidad. Amanda, tenemos unas imágenes, Paulita. A ver, veamos esas imágenes, por favor. Es un mapa. A ver, tú explícanos qué características tiene este mapa, qué es lo que nos señalan esos puntitos rojos que los tenemos marcados ahí. Bueno, este mapa corresponde al año 2012, que es donde se ha hecho el primer mapa de contaminación acústica. Los puntos rojos nos señalan precisamente donde se ha trabajado con el sonómetro que hacías mención. Se ha medido el impacto sonoro que hay en estas zonas y los puntos rojos nos establecen un alto impacto sonoro. Así es, ahí vemos Cotauma, Max Paredes, donde pareciera que hubiera es una de las zonas con mayor ruido, ¿ah? Así por es, lo que vemos por los puntitos rojos que vemos ahí. Sí, por la actividad tanto de vehicular como de las actividades comerciales que sacan parlantes y diferentes, ¿no? Mayasa, tranquilito, no veo un solo puntito rojo en Mayasa. Ay, qué hermoso. En Mayasa duermen bien. Amanda, yo tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud permite como un ruido más o menos estable para los oídos de 70 decibeles. Pero tú nos dices, en el centro y en varias ciudades de acá, de la ciudad de La Paz, estos decibeles son superados, sobre todo en las horas pico. ¿Se ha hecho una medida de a cuántos decibeles se llega en horas pico en el centro de La Paz, por ejemplo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece 65 decibeles. Hay mucha diferencia, 1 o 2 decibeles hacen una diferencia importante porque es una escala logarítmica. Vale decir que no es lo mismo contar 2 menos 1, 1, digamos, ¿no? La escala es bastante grande, hay una diferencia importante y se ha establecido por las mediciones que se han efectuado, que un bocinazo puede alcanzar hasta 80 decibeles, hasta una ambulancia 90 decibeles y un ruido de la ciudad que estamos acostumbrados con manifestaciones y todo eso, puede llegar hasta incluso 100 decibeles. Las bocinas de los autos que reparten el gas, por ejemplo, Dios mío, no, esas sí que suenan. Los 100 decibeles. Esas sí que suenan. No, yo les propongo lo siguiente en este momento a ustedes, por favor, y ustedes que están en casa. A ver, señor director, tenemos listas unas imágenes. Sí, vamos a comenzar con las mismas. Sonido de la naturaleza. Vamos a comenzar con la naturaleza, el reloj, maquinaria de construcción, las tenemos, ¿verdad? Sí, a ver, vamos con las imágenes que tienen que ver con ese ruidito que hacen las hojitas de los árboles que se mecen tan plácidamente en nuestra naturaleza. Tienen más o menos 10 decibeles. Se pueden ustedes imaginar, 10 decibeles, esas hojitas que se agitan con la brisa suave o el canto de los pajarillos. 10 decibeles. ¿Escuchan? A ver, escuchemos un poquito. Ahí está, escuchen un poquito, miren. Ay, está qué lindo, ¿verdad? 10 decibeles, plenamente tolerable, casi mágico, invita a dormir. Vamos a las siguientes imágenes, a ver. Hasta Pacífico, diría. No, definitivamente. Esta alarma de reloj, por Dios, mire cómo estamos saltando. 70 decibeles. ¿Ah? 70 decibeles. Vaya, ese ruidito con el que nos despertamos en la mañana, alerta. También le estamos dando un golpe de knockout a nuestro oído, así que habrá que medir la intensidad de esa alarma del reloj. Y un poquito antes, con 60 decibeles, está la conversación con la que hemos comenzado habitualmente el programa. Son 60 decibeles las conversaciones entre personas muy cercanas. A ver, vamos ahora. Exactamente. A ver, esta maquinaria de construcción, miren ustedes, la maquinaria de construcción alcanza aproximadamente 90 decibeles. Esos ruidos enormes que tenemos porque el vecino está construyendo la casa, están asfaltando la calle, están reparando la avenida, cerca de 90 decibeles. A ver, vamos al tráfico urbano, por favor. Tenemos imágenes del tráfico urbano, el tráfico de La Paz, el tráfico de las ciudades del país, de alguna de las capitales del país. Escuchen. ¡Wow, madre santa! El pitido del varita, el bocinazo, 90 decibeles, 80 decibeles, o la intensidad puede variar, incluso llegar hasta los 100 decibeles en La Paz. Me imagino que fácilmente en horario pico, definitivamente es para inquietarse. Tenemos una moto por ahí, sí. Tenemos una moto, hay alguna moto en imágenes. Vamos a buscar una moto y les vamos a decir cuántos decibeles. Ahí está la moto, escuchen. Madre mía, por Dios. 90 decibeles, ahí está, se los regalo. 90 decibeles, bota la moto.
Sí, más que incluso que el tráfico vehicular en hora pico, cuando hay esas motos ruidosas. Pero ¿saben qué es lo que más suena? Y ya nos va a explicar nuestro invitado acá, nuestro sonidista, ingeniero en sonido. ¿Qué moto? Dios mío, esa moto, agárrenlo. No, definitivamente, 90 decibeles. Madre santa, locura. Vamos a este concierto de rock. A ver, ¿qué es lo que más contaminación acústica genera? Escuchen ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cuánto creen? A ver, apuestas, Paola, ¿cuántos decibeles bota esto? ¿Crees tú? No, eso supera los 100 decibeles. A ver. Sí, así Amanda. es, un concierto en vivo, un equipo, que es un grupo en vivo, puedes superarlo hasta los 100 decibeles. 110 decibeles, han estado muy cerca, 110 decibeles. Y la gente que se somete a estos ruidos durante bastante tiempo y no cuida su oído y de repente le encantó el concierto y se mete al parlante casi pegadito. Ojo, eso puede costarle muy, muy, muy caro. Y así como esos parlantes es la gente que utiliza los audífonos a todo volumen en el diario vivir. ¿No te pasa, por ejemplo, a veces en los transportes públicos? Voy a bajar. Señor, ¿puede moverse un poquito? Quiero bajar. Señor, y nada más que está con los audífonos y no escucha a nadie. Me ha pasado a mí, pero no cuando escuchaba un concierto, sino cuando estaba escuchando el noticiero de Bolivisión. Pero me pasó. Volumen, no creo. Sí. Andrés, según los expertos, ese ruido de los conciertos de rock, en los que muchas veces seguramente estás tú como gran protagonista con el equipo de sonido y modulando todas las cosas, puede incluso a personas que abusan de ese tipo de sonidos, pues costarles el sentido del oído. Exactamente, y es ahí donde las normas o las reglas a nivel internacional van marcando tiempos, límites que estos conciertos pueden ser activos. Un concierto de rock durará máximo 2 horas. Pero si alguien, digamos, va a un concierto y después vas a otro, o estás con audífonos todo el día a volumen, estas tus 2 horas las estás volviendo 4 o 6 y ahí pasa a ser dañino para el oído. Pues. Algo que voy a comentar así como un mito que hay de la gente mayor, así como no vean la tele cerca y ese tipo de cosas, pues nuestros abuelitos nos decían, como no escuches fuerte, no... Y lo que quería comentar es que lo del oído es muy parecido al tema de los músculos en el cuerpo humano. Si uno hace buenos ejercicios y está preparado para eso, aguanta un partido de fútbol tranquilo. ¿Y cómo ejercitas tú el oído para soportar todo un concierto o 2 conciertos de rock? Escuchando señales, pero sanas, limpias de distorsión. Eso antes era complicado porque no habían los equipos para hacer eso. Hoy por hoy, afortunadamente llegan audífonos ya finos, de marca, que uno puede escuchar cosas a un volumen de 90, de 100, pero súper limpios. Entonces vas generando un cierto entrenamiento y tu oído está también capacitado como para que después escuches una dinamita en el prado y no tengas el problema de que te pescó en curva y te torciste el brazo, el pie, digamos. Y a ver, Andrés, aparte de los conciertos de rock y otro tipo de conciertos, tú como ciudadano paceño, ¿cuál crees que son las principales fuentes que están generando esos ruidos tan molestosos y dañinos para la salud cada día acá en la ciudad de La Paz? Pues se tendrán que ir normando de a poco, pero obviamente es el tema de los autos, las bocinas, los pitos de los varitas. La suma de toda esta cantidad de vehículos y todo, pues se va sumando el ruido ambiente y se va haciendo un ruido ambiente muy denso, que lastimosamente si uno tiene que bajar a pie, que es lo que pasa en la ciudad de La Paz, el Prado, por marchas o por lo que fuese, tienes ahí por lo menos 30 minutos de una exposición muy alta de ruido y pasa esto al final de tu día de trabajo cuando ya estás cansado. Mucha gente se queja, por ejemplo, de aquellas tiendas que colocan sus parlantes hacia la calle con música a todo volumen, o la gente que vende CDs de música y coloca la música a todo volumen. Definitivamente es una contaminación tremenda porque es una suma de las bocinas, ya decía Andrés, del pito del varita, de los voceros, la música, las motos. Un punto a detallar acá, esos parlantitos hechizos que los ponen a todo volumen, en realidad generan un sonido muy distorsionado. Claro. Las ondas distorsionadas se vuelven medias cuadradas. El sonido tiene que estar muy bien tratado, muy bien ecualizado, bien trabajado para que no haga daño. Sí, un parlante a 70 decibeles distorsionado te puede generar más lío que un parlante a 90 que sea un sonido sano. Así es. A ver, Amanda, en el tema de la contaminación, ya hemos hablado algo de la ciudad de La Paz. ¿Cómo estamos en las otras ciudades del país? Porque entiendo que para analizar evidentemente lo que ocurre en La Paz, tienen que conocer los indicadores de los otros departamentos. ¿Es La Paz la ciudad más bulliciosa, la capital más bulliciosa del país? ¿O hay alguna ciudad que supera a La Paz en este, entre comillas, ranking? Bueno,
Un ranking como tal, no sé si existe o no, pero bueno, a nivel nacional tenemos la ley 1333 de medio ambiente, mediante la cual todos los municipios o todos los departamentos del país deberían hacer el control. En La Paz específicamente contamos también con un reglamento de gestión ambiental para el municipio de La Paz. Entonces, en este marco hacemos el control. Bueno, por la información a nivel nacional que tengo, aparentemente La Paz es la ciudad más ruidosa. La Paz es la ciudad más ruidosa del país. Sin duda. No, a ver, y entre los ruidos a los que más comúnmente estamos expuestos, por ejemplo, en la casa, el televisor, el equipo de sonido, los bebés que están gritando, la licuadora, ¿no? Sí. La licuadora, exacto, la aspiradora, la lavadora. Más o menos, ¿por qué niveles están los ruidos que nos generan estos aparatos eléctricos? Bueno, todas las actividades que realizamos a diario tienen, ¿no?, un impacto sonoro, pero hay que tomar en cuenta que el tiempo al que nos exponemos también es limitado, ¿no? La licuadora funcionará 3 minutos, 5 minutos, son niveles elevados. No sé exactamente cuáles son los decibeles que funciona, pero percibo que son más o menos 80, 70 decibeles, pero son minutos, ¿no? Entonces, eso también hay que sensibilizar a la población. El último miércoles del mes de abril, nosotros como Secretaría de Gestión Ambiental hemos hecho una actividad en el Prado, donde la gente pueda más o menos informarse cómo el daño que puede causar, que la contaminación acústica también es contaminación ambiental y es un daño irreparable, como decías, ¿no? Entonces hemos hecho una cabina sensorial, donde hemos podido, como hace rato, percibir o que la gente perciba sonidos de la naturaleza, por ejemplo, indicarle cuál es el nivel que está sintiendo, ¿no? Está escuchando. Entonces, para que podamos familiarizarnos con este tipo de contaminación y tomar conciencia sobre todo, ¿no? A ver, Amanda, yo quería comentarte que, por ejemplo, España es el segundo país con mayor contaminación acústica en el mundo. Tiene muchos ruidos peligrosos, y justamente por eso ha sido el primer país de Europa que emitió una sentencia penal para todo lo que es contaminación acústica. Un dueño de un restaurante de Barcelona fue 4 años a la cárcel por generar contaminación acústica. ¿Tú crees que en Bolivia estamos cerca de tener algún proyecto de ley o alguna sentencia para lo que es la contaminación acústica para las personas que generan esos ruidos tan dañinos para la población en general? Bueno, como les decía, en el marco del reglamento de gestión ambiental del municipio de La Paz, cualquier vecino puede hacer una denuncia. Lo que hacemos nosotros es verificar el extremo que ha denunciado, hacer las mediciones tanto en la fuente, en las colindancias y el nivel de impacto que está teniendo esta contaminación. Y si efectivamente está por encima de los límites permisibles, se inicia un proceso sancionatorio. Y se puede llegar, por ejemplo, si es en el caso de una discoteca, un restaurante o cualquier otra actividad, se puede llegar hasta la clausura temporal, hasta definitiva. Ahora, si fuera un vecino, bueno, yo estoy en mi casa y tratando de descansar después de una agitada semana de muchísimo trabajo, son las 11 de la noche, no, el bebé a dormir, todos a dormir. Bueno, estamos en la hora 23, de un día viernes, pero de repente la bulla en la casa del vecino, todo un fiestón bárbaro, por Dios, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. ¿Puede el vecino llamar a alguien a esa hora? ¿Tienen ustedes brigadas de emergencia que puedan atender en esos momentos, en la noche y la madrugada de un sábado, por ejemplo, para verificar si realmente hay un ruido pernicioso para la salud? Bueno, si es como dices, que fuera tan de emergencia, digamos, no tenemos un equipo de emergencia, pero sí las mediciones... ¿Qué puede hacer el vecino en ese caso? Puede hacer la denuncia. Grabar para tener un testimonio audiovisual. Sí, es un poco complicado ese tema, ¿no? Porque nosotros tenemos acción más que todo en actividades comerciales, industriales y este tipo, ¿no? Que están legalmente establecidas. Si es un vecino, se tienen otras vías legales, pero también se considera que es puntual, ¿no? Y si es repetitivo, se supone que ya debería ser tal vez es un local, por ejemplo, ¿no? Un caso repetitivo, sí. No es un local, es un vecino que le gusta tomarse su viernes por la noche, su sábado por la madrugada para hacer fiesta. En esos casos, ¿puede hacer algo el vecino? ¿Se puede llegar a sancionar a esa persona de alguna manera para que la pare de una vez y deje dormir a la gente? Bueno,
Sí, la complicado. alcaldía interviene, sí, pero como les digo, nuestra acción principal es ante las actividades económicas. O sea, existe una sanción ya definida, digamos, ¿cuál es la sanción? En caso de verificar que realmente ha generado una contaminación acústica para todo el vecindario. Si es una actividad económica, como les digo, puede llegar a una clausura temporal. Se debe implementar medidas de mitigación, insonorizar la zona, el lugar donde está haciendo Claro, sí, es una actividad económica, pero en este caso no es una actividad económica, es un vecino bullicioso. En ese caso, ¿hay alguna normativa o todavía hay que ajustar algunas cosas para sancionar a ese mal vecino? Sí, bueno, lamentablemente todavía no hay una norma específica para vecinos, ¿no? Para actividades no económicas, digamos. Y es muy necesaria, te contaré, porque hay muchos vecinos que se quejan porque definitivamente hay alguna gente que no considera el derecho a descansar, el derecho a dormir, el derecho a reponer energías que tiene la gente. Tarea pendiente. Sí, claro. No, que sin duda. Vale. Muy bien. Gracias Amanda, gracias Andrés por esa entrevista. Víctor Hugo, es momento de irnos con las redes sociales porque tenemos comentarios de toda la población. Vámonos a las redes sociales entonces. Vamos a leer el primer comentario de Ricardo Cortés, que nos escribe esta noche a través del Facebook de Hora 23. Nos dice, por favor, la Alcaldía del Alto, que tome en cuenta que en la calle 2 y 3 de la avenida 6 de marzo es insoportable el ruido que hacen los parlantes de publicidad de institutos educativos y además los vendedores ambulantes. Definitivamente, la contaminación acústica afecta a toda la población y es por eso que nosotros queremos que participe a través de las redes sociales. Vamos a recordarle la pregunta de esta noche. Ponga atención. Según su percepción, ¿cuál sería la fuente de ruidos que genera mayor contaminación acústica en su ciudad? Opción A, salones de fiestas y discotecas. Opción B, voceadores de transporte. Opción C, amplificaciones callejeras. O la opción D, sirenas y bocinas. ¿Qué dice usted? Participe a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Hora 23. Nos vamos a una pequeña pausa, pero quédese con nosotros porque al retornar estaremos hablando de esos efectos en la salud que genera la contaminación acústica. Nos acompañará un otorrinolaringólogo. Cristina Spa le brinda el mejor asesoramiento técnico y personalizado en tratamientos de belleza, faciales, capilares y corporales, con 7 sucursales a su disposición. Cristina Spa, profesionales a su servicio. Por el mes de mayo, 25% de descuento en todos sus servicios. Segundo bloque de Hora 23, listos para continuar con este tema de contaminación acústica. Usted debe estar alarmado en casa al darse cuenta de todos esos ruidos que tenemos en la calle día a día y que no nos damos cuenta el daño que nos hacen a nuestra salud física y psicológica, Víctor Hugo. No, definitivamente. A ver, me dicen que tenemos un sondeo ahora. Sí, vamos con él. En el centro de la ciudad para rescatar opiniones y conocer cómo vivimos día a día. No la inseguridad, ni los asaltos, tampoco las manifestaciones, sino la contaminación acústica. Es que la contaminación acústica lo que te causa daño es el eco que te deja en la oreja cuando escuchas mucho tiempo, el volumen con los audífonos a fuerte volumen. A la larga sé que puede dañar, puede ocasionar sordera. Exigimos que se abrogue la ley que establece el cierre de esta empresa Enatex. ¿Tú sabes las consecuencias que trae utilizar estos audífonos? A largo plazo sí. Sí, pero no lo he sucedido. Y no mucho los de chipón. No siento yo muchos problemas porque, como te digo, no tengo ningún problema auditivo. Casi no tengo esos zumbados, como tú dices, los zumbidos de sonido y todo eso. ¿Cuál es la mayor fuente de contaminación acústica en la ciudad? Las bocinas. Y es insoportable porque mira, andas por la calle, estás, por ejemplo, ahorita en este momento y empiezan a bocinar. Y es súper incómodo. Molesta el oído, molesta el tímpano. Es muy molesto. Es igual que la bocina de la movilidad, peor todavía.
cuánto tiempo utilizas ya los audífonos? Hace 5 años o más, tal vez. No utilizo mucho, digamos, solo cuando salgo de clases, directo a mi casa, digamos, nada más. Luego en la tarde no trabajo y no hay caso de manejar audífonos. Nosotros pudimos experimentar un día de contaminación acústica acá en el centro de la ciudad. Por favor, tome en cuenta acerca de los daños que puede causar este tipo de contaminación. Piti, la vista, la pobre, Dios mío, corría Sufriendo, con los oídos completamente tapados, pero cruzaba la esquina, había una banda. Iba al otro lado, estaba el Barita con su pito. Cruzaba la esquina y estaban los minibusistas tocándole bocina porque Piti, te cruzaste en verde, eso no se vale. Pero bueno, o sea, por donde pisas tú en la ciudad de La Paz, hay ruido. Vivimos contaminados de ruido. Al parecer no hay forma de escapar, porque donde uno vaya se ve atormentado por esos ruidos terribles. Yo ando igual en la calle, Víctor Hugo, me imagino que tú también. No sé, no, definitivamente. No, yo no poniendo mala cara, frunciendo el ceño. No, ya hasta pone de mal humor. ¿Cuánta porque... gente a veces no veo que se pelea con los minibuseros? Por ejemplo, sí, nuestros choferes del transporte público que tienen la costumbre de pitear solamente a veces para llamar la atención a la gente para que suba al y ni vehículo, siquiera ha cambiado el semáforo. El semáforo está todavía en rojo para el peatón. No es cierto, faltan unos 4 o 5 segundos. Ya el minibusista te está tocando la bocina para que tú te apures, porque ellos tienen que salir o partir antes de que cambie a verde. Es una reverenda barbaridad. Pero bueno, todo esto, Paulista, tanto a ti como a mí, como a los ciudadanos que nos están viendo, nos causa un severo daño. Y hoy tenemos a alguien que nos va a hablar precisamente de aquello. Tenemos como invitado esta noche, en hora 23, al doctor Erwin Rivera, otorrino laringólogo, que nos va a explicar precisamente de las consecuencias de estar sometidos a tantísimo ruido prácticamente todos los días del año. Erwin, bienvenido, buenas noches. Gracias y... Bueno, he estado escuchando la entrevista previa y hay muchísimos temas de los cuales hablar y ojalá nos alcance el tiempo por lo menos para hablar lo básico, lo que deberían saber las personas que están viendo el programa. ¿En qué forma, en realidad, en qué nivel se puede ver afectado el oído por todos estos ruidos que atravesamos día a día? Ya. ¿Puede causar sordera? ¿Podemos llegar hasta ese extremo? Sí, sí. El daño auditivo inducido por el ruido es irreversible, no tiene tratamiento. Eso tiene que estar bien claro. Si eso se queda la persona que está viendo el programa, hemos cumplido el objetivo principal. Muchas veces llega la explosión o el ruido intenso o se durmió cerca del parlante en una fiesta y demás y piensa que al día siguiente, oyendo al médico, le van a dar alguna pastilla o le van a recetar algo y va a revertir el daño y eso no va a ocurrir. El daño es irreversible. O sea, los daños en el oído son irreversibles. Por el ruido son irreversibles. No es que lo vamos a curar con una pastillita o con una inyección. Absolutamente eso no existe. No. Absolutamente. Yo tengo entendido, por ejemplo, doctor, que existen unas células en el oído, Víctor Hugo, y quiero comentarles a todos ustedes, estas células, y usted me va a certificar si realmente es así, se destruyen con estos ruidos extremos. Es por eso que cuando uno pierde la audición, ya no llega a recuperar la audición que uno tenía. Tenemos células ciliadas externas, 3 filas en el órgano de Corti y las células ciliadas internas. Nosotros escuchamos gracias a las células ciliadas internas, pero por el ruido empiezan a destruirse las células ciliadas externas primero y luego las células ciliadas internas. Y esa destrucción es irreversible, no se repone con nada. Y empezamos a tener diferente clínica en los pacientes. Hemos escuchado en las entrevistas que aparecen acúfenos, aparecen tinnitus, aparecen zumbidos y demás. Son señales de alarma sobre el daño que se está produciendo en el oído. Puede haber diploacusia, un oído no percibe lo mismo que el otro oído. El paciente puede tener reclutamiento, es un fenómeno acústico donde el paciente no escucha, llega al umbral de la audición y a partir de entonces el sonido se va haciendo cada vez mucho más intenso de lo que en realidad se está haciendo. Entonces le resulta molesto. Hemos estado viendo los diferentes tipos de ruido a los que estamos sometidos prácticamente a diario. Y son ruidos que, sometiéndonos a ellos prácticamente de manera rutinaria, frecuente, pueden generarnos daños que no los vamos a percibir precisamente en ese momento, sino años después. Más o menos a partir de qué edad puede sentir el ser humano un fuerte problema en el oído, fruto de haberse expuesto durante gran parte de su vida a ruidos fuertes. No estamos hablando de explosiones o dinamitazos o disparos que pueden a uno romperle el tímpano y perdió el oído de inmediato, sino ruidos comunes, corrientes, fuertes exposiciones de ruido. ¿A qué edad ya
podemos comenzar a sentir la pérdida del sentido del oído? A ver, para clasificar los daños, estamos con el trauma acústico agudo, que es esa explosión, ese sonido, el petardo, etcétera. Que eso puede dejarnos sin el oído en el mismo momento que hemos tenido esa mala experiencia. Exacto. Y los traumas acústicos que llaman crónicos, o en alguna literatura, daño auditivo inducido por ruido. Y esto va cayendo igual en las frecuencias agudas y va comprometiendo las frecuencias medias. Y se altera bastante la comprensión de la palabra y demás. De todas maneras, el oído no es un órgano que no se proteja. Hay mecanismos de protección hasta cierta intensidad. Hay que tener un poquito de cuidado con el manejo de los decibeles. Los decibeles no son una unidad muy fácil de entender. Ya tenemos diferentes escalas de decibeles. Entonces, a veces es mejor agarrarse con términos más generales que agarrando con números de 55, 70 decibeles que no nos sirve para entender cómo funciona la audición. Y esa alteración auditiva se produce desde el momento de que nacemos. Ya la persona, el niñito, nace con una capacidad auditiva mucho más mayor que la de los adultos. Y las frecuencias agudas van cayendo a medida que va pasando el tiempo y vamos envejeciendo. Y obviamente, si estamos expuestos a ruidos, ese deterioro de las frecuencias agudas también se va haciendo mucho más intenso. El punto es ¿quién rige eso? ¿Quién se cuida? ¿De quién depende? Si vamos a confiar en las autoridades que nos van a agarrar con sonómetros y nos van a decir cuánta es la intensidad y que si nos van a sancionar porque en alguna fiesta superemos cierta intensidad. Si nosotros hablamos respecto a la intensidad del sonido, es diferente lo que es un decibel, lo que es un son y lo que es un fon. Porque si nosotros tenemos el maullido de un gato en el día que tiene una intensidad, pongámosle 55 decibeles, a medianoche eso no es lo mismo. Nos parece realmente estridente, terrible y demás. Entonces, las personas que quieran normar o que pensamos que podemos confiar en una normativa para cuidar nuestra audición no va a funcionar. Tenemos que estar conscientes de que si se produce el daño, no va a haber respuesta, no va a haber tratamiento. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y esa conciencia, por eso es que es mejor charlarlo, tener un medio de comunicación para... Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos, protegernos, como usted bien señala, doctor, de ese ruido diario? Porque al venir al trabajo o irnos a la casa, estamos sometidos a ese ruido, los bocinazos, que el dinamitazo de un dirigente por ahí sindical que de repente se le ocurrió dinamitar la ciudad porque está permitido, no podemos hacerlo, aunque las autoridades están evaluando el tema. ¿Cómo nos cuidamos de eso? Tendríamos que llevar nuestros tapones de oídos, quizás, sabiendo que vivimos en una ciudad con mucho ruido y ponernos en el momento preciso. Es una opción. Sí, hay pacientes que son mucho más sensibles al daño auditivo inducido por ruido, especialmente los que ya han tenido un daño auditivo previo. Entonces esos pacientes, por ejemplo, tienen que llevarse algodoncito, tienen una fiesta. El señor de la banda, el señor de la orquesta, de la amplificación, no va a bajar la intensidad del sonido por esa persona. Entonces se ponen los algodoncitos, se ponen los headphones, se ponen algo para proteger los oídos. Eso tenemos que hacer. Vamos a ir a un concierto, aunque nos guste mucho la música, hemos visto los ejemplos, las intensidades que pueden llegar muy altas. Y aún así, los sonidos en esos conciertos, por los parlantes, pasa por el piso, llega por los talones, igual nos daña el oído. Igual nos daña. Entonces, el protegernos por la parte externa no es suficiente en muchas de estas circunstancias. Obviamente, hacernos controles auditivos, tenemos que ir al médico, tenemos que hacernos los controles audiométricos, tenemos que saber cómo funciona nuestro oído. Eso es primordial. Muchas personas, doctor, no van al médico hasta que realmente sienten un dolor, una molestia o tienen algún problema, ¿no? ¿Cada qué tanto con qué frecuencia se tendría que visitar al otorrinolaringólogo para un cuidado de nuestros oídos, un cuidado general? Muchos de nosotros sabemos cómo miramos, sabemos nuestras dioptrías y demás cosas. Deberíamos saber cuánto escuchamos, es uno de nuestros sentidos, depende nuestra comunicación de eso. Entonces, que tú sepas, que te hagas un control cada 2 años, por lo menos de una audiometría. Los controles anuales de vía respiratoria alta, tenemos mucha patología en otorrino en nuestro medio, por el ambiente seco, no tomamos agua, varias cosas. En cambio, en el asunto del oído tenemos que hacernos una audiometría y es bueno tener un control auditivo cada 2 años. Cuando menos. Por lo menos cada 2 años. Por un lado están los problemas fisiológicos de los que estamos hablando ahora, los daños que podemos tener en el oído, pero también están los psicológicos, porque que son
terribles, y yo los vivo. Tengo vecinos bulliciosos, ¿no? Por eso estaba tan insistente acá con nuestra representante de la alcaldía, y no tengo cómo pararlos, por amor a Dios. Pero bueno, el tema es que ¿qué ocasiona eso? ¿No es cierto? Ruido, no puedes dormir, que la bebé despierta, o que los niños se quejan, papá, no puedo dormir porque hay mucho ruido, papá. Bueno, de repente el padre no duerme, ¿no? Y yo aparezco como ayer, que estaba con mis ojos de este tamaño, por amor a Dios, o sea, bastante mal. Mal humor en el día, desconcentración, cansancio, dolor de cabeza, o sea, un montón de situaciones que no tenía derecho el vecino de regalarme todo eso al día siguiente, ¿verdad? Pero claro, son problemas que también derivan de los ruidos, de la contaminación acústica. El ruido en realidad no solamente nos afecta la parte de la audición, nos da trastornos psicológicos, gastrointestinales, psiquiátricos, es un montón de cosas. Incluso tengo entendido que puede aumentar la presión sanguínea, doctor, ¿es cierto? Sí, cefaleas, no dormir bien, tener las pocas horas de descanso que tenemos con un estímulo por uno de los sentidos que no podemos parar, ¿no es cierto? A no ser que tengamos ahí algodones y un montón de cosas que nos incomoda para el descanso, no es justo, ¿ya? Es por eso que es más importante la concienciación que la represión. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Exacto, bueno, es cierto. Bueno, si por lo menos el vecino hubiera puesto buena música, porque era horrible. Pero ya, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay diferencia entre melodías y ruidos, ¿no? Además, todos estos ruidos que causan estrés, que causan tensión en las personas, también pueden generar agresividad de cierta forma y repercutir así en todo el entorno social, doctor. Sí, además, el ruido se usa además como arma. Ustedes han debido ver, hay unos radares especiales que concentran sonidos de muy alta intensidad, en el caso de secuestros y demás, para hacer salir a los secuestradores y demás. Entonces, realmente nos produce un daño general del organismo. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta, no podemos separar la audición respecto a las otras cosas que pueden suceder contra una noxa, contra una cosa agresiva, algo nocivo en nuestro cuerpo. Pero... O sea, es importante hacer este control auditivo, saber que nos va a afectar en varias cosas, entendernos mejor entre nosotros para la contaminación. De todos los ruidos que existen, doctor, ¿usted cuál considera que son los más dañinos para el oído? Volviendo al tema del oído, ¿cuál considera que son esos ruidos realmente que son muy peligrosos para la audición? Nosotros tenemos diferentes tipos de frecuencias auditivas. Nosotros escuchamos de la frecuencia de 20 hercios a 20.000 hercios. Hay sonidos que son de baja frecuencia que nuestro cuerpo filtra. Existen. Con mucha intensidad los podemos escuchar, pero tiene que ser de muy alta intensidad. Los sonidos de baja frecuencia nos afecta sobre el sistema límbico en las personas. Nos da temor. Por eso los depredadores hacen gruñidos, pero de baja frecuencia, los leones. Porque genera. Y a veces no los escuchamos. Hay situaciones de sonido, por ejemplo, que pasa el aire por un túnel. Ese túnel genera un sonido de baja frecuencia. No lo escuchamos, pero al final de la calle este sonido repercute. Y las personas que viven en esa casa dicen, siento un ambiente pesado, siento temor, sí, sentimos, afecta. Los sonidos de nuestro cuerpo... de ahí viene la percepción de los fantasmas, que los espíritus, los espíritus chocarreros. Y son es por un efecto del sonido. Un efecto sonoro, sí, de baja frecuencia, y que hay sonómetros que pueden agarrar. Y los sonidos de frecuencia media y aguda los sentimos con más facilidad. Es así como está nuestro oído. Obviamente hay sonidos de muy alta frecuencia como los que perciben los perros y demás, pero los sonidos, dependiendo de la intensidad, es que nos da el problema. Y doctor, ¿usted cree que los ruidos, por ejemplo, pueden generar adicción en las personas? ¿Adicción? Sí, que uno, por ejemplo, puede... ya no sentir esa molestia que puede sentir, por ejemplo, Víctor Hugo al escuchar una música que yo lo escucho a todo volumen fuerte. Yo ya no siento, soy adicta a ese tipo de volumen de la música, pero él sí siente la molestia, para él sí es molestoso, para mí puede que sea todo un arte. Ya, el oído no... la fisiología del oído no nos diferencia si es bonito, si nos gusta o no nos gusta. El oído se va a dañar por la intensidad del sonido. Nos guste o no nos guste la música que estemos escuchando. Sí, no es que se acostumbre, no es que funcione mejor porque escuchemos cierto tipo de música. La intensidad sonora nos daña porque son presiones de aire. El decibel SPL, el Sound Pressure Level, es una medida física y que nos va a producir daño. El que nosotros lo transformemos ese decibel a hearing level para medir cuánto escucha, cuánto podemos medir, etcétera, etcétera, es una medida estadística. Entonces hay que tener mucho cuidado. Independientemente si nos parece agradable o no nos parece agradable un sonido, nos va a producir daño de acuerdo a la intensidad en la cual se está produciendo. Ahora, hay una pérdida gradual del sentido del oído, ¿verdad?
Por ejemplo, por lo que observaba en algunos datos que me tocó revisar para este programa, si una persona se somete, por ejemplo, a un concierto de unas 2 horas, ya, o sea, no es que va a perder el sentido del oído ese día, no, por amor a Dios, pero por cada concierto que estuviese él presenciando y cerca de los parlantes, está perdiendo en ese concierto por lo menos un 1% de su capacidad auditiva a futuro, que lo va a sentir obviamente a determinada edad, cuando la acumulación de toda esa pérdida de su sentido auditivo, pues va a tener un impacto absolutamente evidente, no podrá escuchar. Ya. Tenemos que entender que somos personas y no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Una persona sometida a 2 horas en un concierto con 115 decibeles, 110, puede quedar completamente cofótico. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Puede quedar qué me dice? Cofótico, o sea, sordo. Cofótico, sordo. Sí, el término es anacúsico o cofótico, que no escucha absolutamente nada. Si está disminuida la audición es hipoacúsico. Entonces puede quedar con un daño cofosis para siempre. Una persona que puede estar sometida a las 2 horas, puede haber daño. Hay profesiones, nosotros hemos hecho un estudio, me pareció bonito el asunto de los baritas. Hemos hecho un estudio cuando yo estaba en la residencia sobre el daño auditivo en los agentes de parada, por el pitido que tocan sus silbatos y demás. Y hemos hecho otro estudio en Cosmil sobre los músicos. Son 2 poblaciones de riesgo fantásticas, enormes, ¿ya? Y nosotros no le damos importancia. Los músicos del ejército, los músicos de la banda, están disfrutando, la gente se está divirtiendo y demás, pero ese daño auditivo es terrible. El promedio de esos pacientes, alrededor de 30-35 decibeles de los músicos. Y de los agentes de parada tenemos traumas acústicos en la frecuencia 4000, hay diferentes maneras de graduarlo, por encima de 40 decibeles. Entonces nos estamos olvidando de que la misma profesión nos está dañando. Y además de que nos afecta al resto de las personas que estamos sometidas al sonido de estas personas. Bueno, y como todo, existe un día determinado para tomar conciencia, el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Este día está pensado para que todos podamos tomar conciencia del daño que nos hacemos a nuestros oídos con todos los ruidos que se generan a diario. Pero pasa este día, doctor, y nos olvidamos de la contaminación acústica, nos olvidamos de los oídos, nos olvidamos de cuidarnos y de prevenir todo esto. Las autoridades, a su punto de vista, ¿qué medidas de prevención o programas de concientización para la población deberían implementar para que la gente conozca más sobre ese tema, preste más interés a este tema que es tan importante y pueda prevenirse? Dentro de los días mundiales se ha tratado de juntar las energías para tener eso y varias personas se ocupen del tema. Sin embargo, ya vemos Día Internacional de tal cosa. En la universidad donde yo trabajo, mis alumnos de fonoaudiología trabajan y han encontrado un buen nicho para concienciar a las personas con la alcaldía. Entonces, tenemos Día Mundial de la Voz, tenemos Día Mundial de la Contaminación Acústica, del ruido, del cuidado del oído, inclusive son fechas distintas para agarrar eso. Es muy difícil decirle a otra persona que haga lo que nosotros pensamos que deberían hacer, pero nosotros tenemos que cambiar. Entonces, por parte de la universidad, Nuestra Señora de la Paz, tenemos esa conciencia de que cuando llega un día, manejamos esa energía de los alumnos que son fantásticos y están al día con la información y podemos hacer que muchas más personas puedan tomar en cuenta cualquier punto de la salud. Así es. Bueno, cuán importante es la inquietud que nos refleja Paola y la explicación suya, Erwin, porque claro, una sociedad que no tiene suficiente conocimiento de cómo actuar ante determinadas circunstancias definitivamente es una sociedad vulnerable, un ciudadano absolutamente vulnerable. Y cierto, somos vulnerables ante la contaminación acústica, quizá más que en otros países, porque acá evidentemente no se ve campañas, no se ve ningún tipo de concientización hacia la población, ni utilizando los medios de comunicación, ni cualquier otro tipo de herramientas, ni minimedios, ni nada. Por lo tanto, la gente no sabe. Por eso creo yo que la importancia de este programa hoy es esa, darle a la gente los insumos como para que evalúe, analice, entienda la problemática y se cuide, porque como yo, por ejemplo, que me declaro uno más de los ignorantes que seguramente habemos y muchos en el país en tema de sonido, ya he comenzado a sentir problemas y esa es la experiencia que yo quería contarles. Como te contaba, Erin, yo escuchaba música y con audífonos, evidentemente, un volumen alto primero, después comencé a ser un poquito más razonable, pero comencé a sentir ruido en el oído izquierdo, un ruido que lo hago lo más gráfico que puedo, ojalá lo haga bien. No, en momentos en que distorsiona la música, yo decía, pero ¿qué pasa? Cambié el audífono del lado derecho al izquierdo y
en un determinado nivel o volumen de la música. ¿Qué me está pasando? A ver, doctor Erwin Rivera, ¿qué me está pasando? Como yo, seguramente mucha gente que utiliza audífonos está comenzando a sentir esos ruidos de alerta. Ya, esos ruidos se denominan acúfenos. Acúfeno es cualquier percepción de sonido sin estímulo externo. Cuando nosotros estamos sometidos a cualquier noxa, el cuerpo tiene mecanismos. ¿Qué es noxa? Algo nocivo, algo dañino. Bien. El cuerpo tiene mecanismos para avisarnos. No estoy funcionando bien, dame importancia. En el asunto de la audición tenemos este tipo de acúfenos y otros tipos. El paciente que va a la discoteca y empieza a sentir el pitido pip y demás. Son cosas que nosotros tenemos que comprender que algo no estamos haciendo bien. Entonces buscamos ayuda, quitamos el sonido intenso que podemos estar percibiendo. Tenemos muchos mecanismos muy pequeñitos y un poquito complicados respecto a ciertos músculos en el oído medio que se contraen con cierta frecuencia para tratar de que la membrana timpánica se ponga más tensa y nos proteja de los sonidos. O sea que cuando escuchemos esos ruiditos de alerta, como yo los escucho alguna vez, lo aconsejable, si el muchacho está en la discoteca al lado de un parlante y comienza a sentir algún ruido, mejor, chiquillo, ve a casa, papá te espera, mamá te espera, evítate problemas. Y lo propio cuando una persona está con audífonos, hay un ruido, guardar los audífonos, apagar la música y dejar descansar el oído. Exacto, sí. Exactamente, como en cualquier ejercicio, como en cualquier parte del cuerpo. Va a ir muy bien. Perfecto. Doctor, sus recomendaciones generales para nosotros que necesitamos cuidar nuestros oídos, no solamente en la calle, en casa también, porque a veces nosotros mismos generamos esa contaminación acústica para nuestros propios oídos y para nuestra familia. Ya. Primero, tenemos que estar conscientes de que el daño auditivo inducido por ruido no tiene tratamiento. Es irreversible. Si eso lo tomamos en cuenta, vamos a poder comprender cualquier otra situación. Tenemos cualquier molestia, tenemos que un oído percibe el sonido de manera distinta respecto al otro, vamos al médico y dejamos de estar sometidos a los ruidos. Si tenemos un acúfeno, tenemos ese ruidito que tú dices, o tenemos un sonido pip o un ch, consultemos a los profesionales, a los otorrinos, hagamos los estudios con los fonoaudiólogos para evaluar el sonidito y obviamente nos olvidaremos de estar sometidos. Si hay alguno en la familia que está escuchando la televisión muy fuerte, la música muy intensa y demás, daremos un poquito de pie en relación a las demás personas y nos dicen, mira, no estás escuchando creo muy bien, vamos al médico. Que no tengamos esa capacidad de ir al médico, de consultar. Hay personas que hemos estudiado mucho tiempo para poder hacerles ayudar con la salud y escuchar a nuestro cuerpo las señales de alarma que tenemos. Cuán importante esa recomendación y cuántas veces hemos tocado temas de salud, Paola, acá en Hora 23. Y no nos cansamos de recomendar a la gente, por favor, visita al médico preventiva, no para curar las enfermedades o los líos en que nos hemos metido por nuestros desbordes y nuestras actitudes. A ver, cuán importante esa recomendación. Hay un ruidito en el oído, sentimos que no estamos escuchando bien, vamos al médico, no esperemos perder el sentido del oído para ir al médico. Oiga, a ver, doctor Erwin Rivera, no escucho, solucióneme el problema. Bueno, a ver si le escucha que usted le diga, no, eso ya no se puede, mana. Bueno, doctor Erwin Rivera, otorrino laringólogo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Hora 23. A ustedes las gracias. Vámonos a una pequeña pausa porque al retornar tenemos ya los resultados de la encuesta y las noticias más relevantes del día de hoy. Las ofertas por el mes de mayo están en Leivas. Todo lo que tú puedas imaginar. Descuentos para el Día de la Madre. Desde el 50 hasta el 70%. Shopping Norte, quinto nivel. Leivas La Mansión. Tercer bloque de Hora 23. Vamos con las noticias más relevantes de esta jornada. Bueno, y este 24 de mayo se ha celebrado el Día contra el Racismo y toda forma de discriminación. Ya son 6 años de la promulgación de la ley que establece este día. Cada 24 de mayo en el país se conmemora el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Para algunos esta ley ha permitido respetar las identidades de las personas y a juzgar a quien ha discriminado por su color de piel, raza o religión. Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización, aseguró que el avance en la lucha ha avanzado en el país, tomando en cuenta que el Tribunal de Sentencia de Padilla en Chuquisaca sentenció con 6 años de cárcel a 13 acusados por instigación a la violencia y racismo en el denominado caso 24 de mayo del 2008, cuando un grupo de campesinos sufrió discriminación y humillación en la capital. Momento de
conocer los resultados de la encuesta de esta noche. Ponga atención, vamos a ver cómo se ha pronunciado la población ante este tema. La pregunta era la siguiente: según su percepción, ¿cuál sería la fuente de ruidos que genera mayor contaminación acústica en su ciudad? Opción A, salones de fiestas y discotecas. Opción B, voceadores de transporte. Opción C, amplificaciones callejeras. Y la opción D, sirenas y bocinas. Bueno, quiero comentarles que el 71% de la población asegura que son las sirenas y bocinas la principal fuente de contaminación acústica. El 14% de la población nos dice que son las amplificaciones callejeras. El 11% los salones de fiestas y discotecas y el 4% asegura que son los voceadores de transporte. Esos son los resultados, Víctor Hugo. 7. Escuchen ustedes, transportistas, conductores privados que no respetan el derecho de los demás. 7 de cada 10 ciudadanos en nuestro país dice que ustedes son los responsables de la mayor contaminación acústica que hay en el país, los bocinazos. Así que párenla, por favor. Definitivamente. Bueno, vamos a adelantar el tema de mañana, Víctor Hugo, porque es un tema donde yo creo que muchos van a opinar acerca del matrimonio, van a estar a favor, otros no, porque prefieren el concubinato. En tu caso, matrimonio. Bueno, yo soy felizmente casado, llevo ya, voy cerca de los 15 años. ¿Pero estás de acuerdo con el concubinato? Tengo mis pero cuando tú no estás seguro de que la relación, o que estás suficientemente preparado para el matrimonio y quieres antes experimentar o probar que una relación sea lo suficientemente sólida para llegar a eso, es válido, pero con personas maduras, no con chiquillos, con adolescentes, que es otro elemento del que vamos a hablar mañana. Bueno, y queremos saber qué opina usted acerca del tema. Para ello nos reencontramos mañana en Hora 23. Y salga con unos algodoncitos, unos tapones de oído, porque la contaminación acústica puede hacer que pierda el sentido del oído. Así que, chao Bolivia, cuídense, abrazo grande. Hasta mañana.